Dimensión con Dionisio Gutiérrez. Hola, queremos hablarte de un problema que nos concierne a todos. La trata de personas. Es un crimen contra la humanidad. Es la esclavitud del siglo XXI. Se estima que existen 12 millones de víctimas a nivel mundial. Las personas son un negocio, como las armas y las drogas, porque se compran una y otra vez y otra vez y otra vez. Este es un crimen que perdura porque existe demanda y oferta. Impunidad. Indiferencia. Todos podemos ser víctimas. Pero hay factores que te pueden poner en mayor riesgo. La falta de afecto. Pobreza. Discriminación. Violencia. Migración. Con la promesa de una vida mejor, puedes ser privado de tu libertad para ser explotado sexualmente, laboralmente, los golpes, las amenazas, el chantaje, hacen que te llenes de miedo y no veas la forma de escapar. Las víctimas se convierten en objetos y son rechazados por la sociedad. ¿Cómo podemos cambiar esta historia? Educación. Igualdad. Afecto. En consecuencia, nuestro país y el mundo entero serán un lugar mejor. ¿Te das cuenta de cómo todo puede ser diferente? Comienza por informarte. No confíes en cualquier oferta de trabajo. No compartas información personal en Internet. No toleres ningún tipo de agresión hacia ti o hacia otros. Denuncia o cuéntale a alguna persona mayor. Elige estudiar, jugar, ayudar, amar, denunciar. Elige vivir. Bienvenidos a Dimensión. Hoy nos acompañan para tocar un tema muy importante, un selecto grupo de profesionales, académicos, sociólogos, gente que está muy cerca de ese drama humano que a través de la historia ha sido la trata de personas. Y es lo que vamos a discutir hoy en Dimensión. Para esto nos acompañan la licenciada Carolina Escobar Sarti, ella es directora nacional de la asociación La Alianza, es catedrática universitaria, escritora y columnista de prensa. Nos acompaña también el licenciado Leonel Dubón, director ejecutivo de la Asociación El Refugio de la Niñez. La licenciada Sandra Gularte, jefa de la Unidad para la Prevención de la Trata de Personas en la Procuraduría de los Derechos Humanos. Y la doctora María Eugenia Villarreal, es directora de ECPACT Guatemala, Asociación para la Eliminación de la Prostitución, Pornografía, Turismo y Tráfico Sexual de Niños, Niñas y Adolescentes. Señoras
Licenciado, bienvenidos a Dimensión. La trata de personas. ¿Cuál es el significado de eso, licenciada Escobar Sarti? ¿Qué es eso de la explotación de personas? ¿Es lo mismo? Yo diría que no es lo mismo. Es sinónimo de esclavitud y tiene el sentido de una captación de una persona por la vía del engaño para explotarla luego y esclavizarla primero, explotarla después. Es una diferencia sustantiva con el tráfico que mucha gente lo confunde, pero además todo el mundo hace solo la asociación de explotación sexual y tiene muchas modalidades, 15 modalidades distintas que van desde las adopciones ilegales hasta el reclutamiento forzoso de menores de edad. Pero yo diría que es la captación por la vía del engaño y es sinónimo de la esclavitud moderna. Ya. Doctora Villarreal, ¿cuáles son los fines de la trata de personas? Los fines son con fines de explotación y de esclavitud y de trabajo forzoso. O sea, estamos hablando de un tema que es una de las peores violaciones de los derechos humanos. Es un delito y bien castigado y tipificado por la ley guatemalteca. ¿Qué países son los que más sufren este flagelo? Pues nosotros podríamos decir que en general, o sea, ya es un problema transnacional. No es un problema, es un delito transnacional. Y realmente casi todos los países lo tienen ya tipificado como delito. Podemos decir que, bueno, en ciertas áreas geográficas se puede presentar, hay mayor incidencia. Y esto se debe a... Y cuando usted dice incidencia, ¿son lugares donde más secuestran, engañan a las personas, o donde más, trafican con la trata de personas? Bueno, yo creo que había que analizarlo, pero una cuestión es la captación y otra cosa es el traslado. El traslado son rutas. Y, por ejemplo, si nosotros tenemos muy bien mapeado Centroamérica y Guatemala y México, donde vemos perfectamente la ruta que sigue en el traslado. Ahora, la captación, se hace la captación en cualquier sitio, muy dirigido a poblaciones vulnerables, muy dirigido al Internet, ojo, porque también mucha captación se hace a través del Internet, y también en capas medias. No estamos hablando solo de poblaciones de alto riesgo, sino también en capas medias, porque como es a través del engaño, a través de ofertas de trabajo, a través de ofertas de modelaje en Japón, por ejemplo. Entonces, todo esto, bueno, pues sí hay un entusiasmo. Entonces, siempre por nuestro lema es, no creas todo lo que te ofrezcan. Esos grandes trabajos con grandes remuneraciones solo te llevan exactamente a conocer el infierno, que es la trata de personas. Licenciada Gularte, ¿cuáles son los objetivos? ¿Cuál es el perfil de las personas que pueden ser víctimas de esta tragedia humana? Hace 2 años podríamos decirles que eran las mujeres y para explotación sexual. ¿De qué edades? Bueno, las edades siempre eran entre 11 y a mujeres jóvenes, 19. Sin embargo, la trata ha cambiado, se ha globalizado y va cambiando sus formas y dependiendo de cómo las instituciones las han querido abordar o luchar contra ellas. Entonces, cuando hablábamos, depende de la modalidad. Si tenemos la explotación sexual, sabemos que la población más joven, adolescentes, niñas, mujeres jóvenes, son las más vulnerables. Y como decía María Eugenia, no necesariamente perfiles de vulnerabilidades bajas, sino estamos hablando de otras clases. Pero si hablamos en el tema de mendicidad o explotación laboral o doméstica, estamos hablando de niñas, estamos hablando de población indígena con mayor vulnerabilidad. Pero si hablamos de trabajo forzado, estamos hablando que hay mucha población móvil, y estoy hablando de jóvenes, hombres jóvenes, que están inmersos en un corredor migratorio que pueden ser los más vulnerables a eso. Entonces, dependerá de qué modalidades estemos abordando para tener un perfil. Licenciado Dubón, un caso práctico, ¿cómo funciona eso del engaño, el secuestro? ¿Cómo pueden caer las víctimas ante este crimen? Bueno, la trata de personas es uno de los delitos y uno de los problemas más complejos, no solo en Guatemala, sino que a nivel mundial. Sin embargo, Guatemala reúne ciertas características geográficas. Por ejemplo, Guatemala es un país de tránsito, es un país de destino, pero también es un país de origen de la trata de personas.
Por ejemplo, el año pasado y a principios de nosotros atendimos víctimas colombianas, ecuatorianas, nicaragüenses, salvadoreñas, hondureñas, mexicanas, estadounidenses, también aquí en Guatemala. Entonces es un fenómeno que va y viene, muy parecido al tema migratorio, que muchas veces sigue la misma ruta migratoria. Pero para que el público comprenda los detalles de este delito, ¿cómo funcionan? Esas señoritas colombianas, americanas, etcétera, ¿qué les pasó? ¿Por qué terminaron en Guatemala? Podemos poner un caso típico de las jóvenes colombianas. Ellas, por ejemplo, en Pereira, que es un lugar donde se origina mucho la trata de personas, vieron un anuncio en un medio de comunicación escrito donde se pedían adolescentes para modelaje. Cuando son reclutadas las adolescentes, lo primero que hacen, como cualquier persona... Pereira en Colombia. En Colombia, Pereira, Colombia. Como cualquier persona que solicita un trabajo, es dar toda su información, familia, nivel educativo. A ellas, después de tener la información, las trasladaron vía aérea a San Pedro Sula. En San Pedro Sula le rompieron los pasaportes y los documentos y pierden comunicación total con la familia. Posteriormente las traen a Guatemala vía terrestre y las llevan a encerrar a una colonia que está en Villanueva, Colinas de Montemaría Norte. Las encierran ahí y las explotan en un bar que fue cerrado el año pasado, que se llama Chopper. Entonces las sacan de madrugada, las llevan al bar, de igual manera las llevaban a hoteles, al puerto de San José y a la Antigua, a lugares turísticos, pero pierden total comunicación ellas con su familia. Ya hay una esclavitud, ya hay una ruptura de las relaciones familiares. Y se mantienen como prisioneras con guardias que las vigilan. Totalmente como una cárcel ambulante. Totalmente bajo efectos de drogas, pero hay otros elementos que también contribuyen a tenerlas esclavizadas. Por ejemplo, una de ellas tenía un bebé de 1 año y cada vez que ella intentaba escaparse o rebelarse ante sus tratantes, lo que hacían era ponerle la foto del bebé encima y decirle: mire, vamos a ir a matar a su bebé porque sabemos que su casa está en tal lugar, y le daban dirección, teléfono y todo. Inclusive hacían llamadas hacia Colombia que ella escuchara la voz de su propia familia. Esa es una forma de retención, pero no pasa solo de Colombia hacia Guatemala. Está pasando mucho del interior del país a la capital, por ejemplo. Y hubo el desmantelamiento de una red de trata el año pasado, donde hay una estructura de la terminal, se le ha denominado, donde habían 5 adolescentes de las 13 que rescataron que tenían activada la ley Alerta Alba Kenneth. Y eran adolescentes que habían desaparecido en el Quiché 2 años antes y no habían podido tener comunicación durante 2 años con su propia familia. Vamos a un corte y regresamos en un momento para seguir en Dimensión con nuestro tema de hoy, que es trata de personas. ¿Sabías que los departamentos de Guatemala, Alta Verapaz, Escuintla, Huehuetenango, Quetzaltenango y Quiché concentran el 77% de las denuncias por trata de personas? Bienvenidos, seguimos en Dimensión. Nuestro tema de hoy es trata de personas. El licenciado Dubón hace un momento nos amplió un poco algunas de las formas como caen las víctimas realmente y se convierten realmente en esclavas, prisioneras de esta situación criminal que es verdaderamente aberrante. Licenciada Escobar-Sarti, ¿qué otras modalidades, formas tienen estos criminales de engañar y secuestrar a las personas que terminan víctimas del trata de personas? Bueno, hay múltiples, pero yo quiero antes decir que esto tiene que ver con una cultura y una sociedad altamente tolerante a la esclavitud, sobre todo a la esclavitud sexual. Y esto tiene que ver también con que las niñas, nos hemos dado cuenta nosotros que muchas de las que entran a trata han sido previamente abusadas sexualmente en sus mismos entornos familiares. Ahí hacemos un amarre. Pero, por ejemplo, situaciones de pobreza que obligan a los padres a vender a las niñas o a cambiarlas por un terreno o a venderlas hasta por 25 quetzales. Las venden y se desentienden de ellas, es una boca menos que alimentar, y de ahí en adelante no se ocupan más hasta que nosotros restablecemos contacto con la familia de nuevo y ellos tienen que volver a tomar cuenta de esto y nosotros trabajamos con esos padres o esas madres. Pero hay muchas otras. Por ejemplo, lo que está pasando en el oriente del país con el matrimonio servil. Este matrimonio forzado está entre niñas de, por ejemplo, 12 años con hombres mayores de 65.
y participan autoridades locales que saben que esto es un delito y aún así los casan y ellas están al servicio de estos hombres de todas las maneras posibles, desde lo sexual, la actividad doméstica y lo demás. Entonces, hablando de que esto es un corredor migratorio y que también en fronteras, por ejemplo, la captación puede ser mayor, hay múltiples formas y es muy complejo, pero yo sí quiero regresar siempre al tema de que somos una sociedad altamente tolerante a la esclavitud. Y un padre mismo me contestó cuando estábamos en un juzgado, ¿y usted por qué sigue violando a su hija? Y dice, porque es mía. O sea, el concepto de patria potestad, ese concepto que está establecido en ley sobre el derecho que tiene un padre de su descendencia, es algo que se ha quedado mucho en el imaginario y que no rompemos aquí, ¿verdad? Doctora Villarreal, como la idea es dar un aporte, ¿cuál es el mensaje o la información que deben escuchar las personas que pueden ser víctimas de este crimen, de este delito atroz? ¿Qué tipo de sensibilidad deben tener? ¿Qué cosas deben observar para no caer? Pues como se da a través del engaño, que es una vía, pero también puede ser amenaza y también puede ser secuestro, ¿verdad? Pero hablemos del engaño. Que esto hace que las chiquitas y las adolescentes y también los niños, porque no hemos hablado de los niños y los adolescentes varones, que también es un tema que tenemos que abordar, se dejan llevar por las ofertas, se dejan llevar por los buenos trabajos, se dejan llevar por los buenos dineros que puedan existir. Entonces, esta situación de engañarte y de ofrecerte las perlas de la Virgen puede resolver, o sea, las aspiraciones de la chiquita, los problemas económicos de los padres, ¿sí? Y puede resolver una situación familiar. Entonces, realmente la familia o la misma chiquita está anuente o realmente no se cuestiona este tipo de trabajo. Ahí nosotros tendríamos que decir, detente, párate, espérate y reflexiona sobre esto. No podemos creer todas las ofertas que están que aparecen. Y es de todos conocido, yo creo que hay que relevarlo, que el Internet es un medio de engaño. ¿Cómo funciona el Internet en la práctica? Denos un ejemplo. Por ejemplo, bueno, en Facebook. Entonces yo me hago pasar, pues bueno, yo soy un muchacho de 18 años que quiero salir contigo esta noche. ¿Qué te parece si nos vemos en Paz Pradera? Entonces se hace así como muy inocente. Me puedes reconocer de esta y esta manera. Es una manera de enganchar. ¿Y han habido casos en Guatemala específicamente usando el Internet? Sí, muchísimo. Tenemos el caso de Amatitlán, que es uno de los casos más sonados, donde adultos se hicieron pasar por adolescentes, engañando a 2 adolescentes, citándolas a un lugar, las violaron, las mataron a las adolescentes. Esa es una forma de engañar. Este delito se conoce como grooming, que se hace pasar un adulto por un adolescente con un perfil falso. Ya es un delito tipificado en nuestra legislación al que hay que ponerle muchísima atención. Pero además contratan también ahora adolescentes que van a los pueblos y a las comunidades, les pagan por enamorar a las chicas que están ahí y que son más bonitas, ellos las traen a la capital y ellos inmediatamente como enganchadores la entregan a la red. Y esto, más que un problema de red, es un problema de sistema, porque hay un Estado que lo permite. Claro. Licenciada Goularte, hablemos de números. ¿Cuántos casos hay en Guatemala de las diferentes modalidades de este atroz crimen? Bueno, hablar de números en trata es complicado. Primero porque no sabemos la magnitud del evento. Naciones Unidas dice que por una menor que es rescatada hay 30 ocultas. El año pasado teníamos 319 víctimas detectadas por el sistema, que hay que evaluar qué tan son verdaderos los números en el sistema, pero igual 319 víctimas. Haciendo esa conversión que está en el informe de la Procuraduría, nos salían 909,000 víctimas que están todavía ocultas. A mí me da pena poner números, sin embargo, este año tenemos 61 casos aperturados en el Ministerio Público. ¿Qué quiere decir eso? ¿Que están reportados desaparecidos y que los están buscando? Son denuncias que están ya formalizadas en el Ministerio Público. Son muy pocas, pero igual atrás de una denuncia esperamos que hayan varias investigaciones. Por lo pronto, en la Procuraduría de Derechos Humanos hemos detectado 48 víctimas. Yo le puedo decir que el 80% son niñas, adolescentes, lamentablemente en su mayoría para explotación sexual, y hoy en día, como Leonel lo está indicando,
Insisto, el tema de la explotación laboral es algo no nuevo, creo que más oculto, pero que hoy por hoy el estar haciendo programas de trata, el que te esté hablando más del tema, ahí se han logrado identificar muchos más casos, porque estamos hablando que están en el ámbito muy privado. O sea, sabemos que una menor de edad en un bar es trata, pero no sabemos cuántas menores de edad están ocultas en casas particulares, e investigar eso es más dificultoso. ¿Qué se sabe de las jóvenes que han traído con engaños del interior de Guatemala o de las que han engañado en la capital? ¿Están en Guatemala? ¿Qué porcentaje se las llevan fuera de Guatemala y a dónde se van? ¿Hay datos de esos? Bueno, hay un tema que yo creo que vale la pena abordar y que pocas veces se relaciona con el tema de trata, que es que en el 2010 entra en vigencia la ley del sistema Alerta Albaquene. En el año 2012... ¿Qué es el sistema Albaquene? El sistema Alerta Albaquene surge a partir de la muerte de dos niños, Alba y Kenneth. Es un caso que llevó la Fundación Sobrevivientes, donde estos niños se presentó la denuncia en la policía y las instituciones no actuaron a tiempo. Y producto de la ineficiencia en ese momento de las autoridades, los dos niños aparecieron muertos. Entonces ahí surge la necesidad de que un niño, en anterioridad a la policía, por ejemplo, cuando alguien llegaba a poner una denuncia, les decían tiene que esperar 24 horas. Hoy no, hoy tienen 6 horas para iniciar un proceso de investigación. Y esta ley tiene un articulito muy bueno que dice que el funcionario que no cumpla con este proceso tiene que ser destituido inmediatamente, no da más cabida. Entonces, lo que busca la ley del sistema Albaquene es que cuando un niño desaparece, inmediatamente la coordinadora, que está integrada por varias instituciones, Ministerio de Relaciones Exteriores, Ministerio Público, Procuraduría General de la Nación, Secretaría de Bienestar Social, inmediatamente activen la búsqueda, la policía. Entonces, cuando se hace esto de manera correcta, en teoría tienen que aparecer los niños, porque se cierran fronteras, también Migración participa. Ahora, en el 2012 se reportaron 5.200 activaciones de alerta Albaquene, de las cuales al 30 de junio de este año, no estoy hablando de las que se activaron este año, al 30 de junio de este año, de las alertas activadas en el 2012, habían 1.800 adolescentes, aparecieron los más pequeños, adolescentes sin aparecer. Ahora, lo que uno puede especular con estos datos tan difíciles y tan duros es que estas 1.800 adolescentes, algunas podrían estar en el mercado para trata local, pero muchas de ellas pudieron haber sido sacadas del país. Y tuvimos un caso típico de una niña de Tactic de 12 años que desapareció y despertó en un furgón en México. Pero esos datos son gravísimos realmente. Gravísimos. O sea, hablar de 1.800 jóvenes, mujeres que siguen desaparecidas en esos datos del 2012 es grave. Es grave, y lo peor es que hoy los datos ya han incrementado, los del 2013 se han incrementado mucho más. Ahora, yo estoy en desacuerdo un poquito con lo que decía el coordinador del sistema en cuanto que a las adolescentes que han aparecido. Primero, está bien la explicación de las que han aparecido, pero ¿por qué no hay explicaciones de las que no aparecen? Que eso es lo más grave. Claro. Pero decía que han encontrado en las que han aparecido que muchas de ellas se han ido con los novios. Qué bien, yo doy gracias a Dios que se fueron con un novio y que están vivas. Pero también en el tema de trata hemos encontrado que tristemente los tratantes utilizan adolescentes para enamorar a adolescentes y después traerlas a la capital y entregarlas a los propios tratantes. Utilizan compañeras de colegios para atraer a las víctimas. Entonces yo aquí quisiera también ampliar un poquito el tema en la responsabilidad que tienen los padres o que tenemos los padres, porque toda la vida tenemos la tendencia de echarle siempre la culpa al Estado o al gobierno de lo que nos pasa, pero también nosotros como padres tenemos que proteger y no permitir ciertas cosas de nuestros hijos, pero si damos una libertad total, permitimos que se relacionen con cualquier persona que nosotros no conocemos, entonces generamos factores de desprotección que es aprovechado por los tratantes para atrapar a nuestras niñas. Yo creo que aquí es un trabajo y una responsabilidad de todas y todos, sin despreciar la responsabilidad que tiene que tener también el Estado, porque el mismo artículo primero de la Constitución dice que el Estado se organiza para proteger. Sí. Y de Centroamérica, ¿cuál es el país que tiene una incidencia mayor en este tipo de delitos? Guatemala. ¿Y el segundo? Somos la última frontera de este corredor migratorio, que es uno de los 2 corredores migratorios más grandes del mundo. Y tenemos que hablar sobre los departamentos que son más vulnerabilizados. Las estadísticas hasta julio de este año del Ministerio Público dice que el departamento con mayor denuncias es Huehuetenango y le sigue Alta Verapaz.
Y eso nos denota que estamos siempre inmersos en el corredor migratorio y que los 90 pasos ciegos que tenemos en las fronteras norte, que sería nosotros con México, ¿verdad? Que pasa el migrante, por supuesto, y pasa muchas de contrabando, pues ahí pasa la víctima muy Al hablar de fácilmente. corredor migratorio, pues quiere decir que se están yendo a México y de ahí pues irán a otros Sí. destinos o se quedan por ahí. Wow. Vamos a un corte y regresamos en un momento para seguir en dimensión con nuestro tema de hoy, que es trata de personas. ¿Sabías que? En Guatemala, la pena por el delito de trata de personas es tan solo de 5 a 8 años de prisión. Bienvenidos, Dimensión, nuestro tema de hoy, trata de personas. Licenciada Escobar Sarti, ¿existe relación entre grupos de narcotráfico y los grupos que se dedican a la trata de personas? Totalmente. El crimen organizado es quien orquesta este tipo de redes. Claro que hay redes locales a un nivel, digamos, que pueden estar separadas de estas grandes estructuras criminales, pero cuando hablamos del crimen transnacionalmente, tiene que estar conectado a quienes ya tienen una organización a estos niveles. Y si hablamos de quienes terminan en Honduras o terminan en México y pasan por furgones, estamos hablando de agentes fronterizos comprados, de abogados, de redes transnacionales que precisan de una estructura organizada casi que a un nivel, digamos, militar, si se puede decir de esto, pero estamos hablando de estructuras organizadas, de crimen organizado, que ya tienen también el conocimiento de cómo quebrar con todas las leyes y qué estados son más débiles y cuáles no. Le saben las rutas, lo definen y además es un negocio muy rentable. Recuerdo que en México cuando le preguntaban a una de estas personas que había sido encarcelada por qué personas en vez de drogas y armas, porque la persona se puede vender muchas veces, mientras que las drogas y las armas una. Entonces es un negocio que está siendo más rentable, y detesto decir esto porque no hay que ponerlo en esos términos. Es algo que tiene que ver con seres humanos, pero se está volviendo en una actividad rentable además que precisa esos niveles de organización. Sí. Ay, perdóname. Nosotros hicimos un estudio sobre el sujeto activo. ¿Quién es el sujeto activo de la trata de personas? ¿Quiénes son las personas que lo hacen? Y lo hicimos a nivel centroamericano, desde Nicaragua hasta Guatemala. ¿Y qué hallamos? Fue interesante lo que arrojó, porque los tratantes sí va variando por país. O sea, encontró en Nicaragua que estaba mucho más vinculado a las estructuras familiares, a las estructuras comunitarias, que eran los tratantes, a ir, cuando viene en este corredor centroamericano de trata, porque hay que decirlo, porque es migratorio, pero es de trata. En este corredor migratorio pasaban a los diferentes países. A El Salvador todavía seguía todavía bastante vinculado a redes familiares y comunitarias, llegando a Guatemala en una primera parte, pero cuando ya revienta la situación, cuando ya entra el narcotráfico, ya el narcotráfico de las grandes, de los Zetas, estamos hablando de esto, es en el norte de Guatemala y en México. Es ahí donde ya realmente se canaliza totalmente con las grandes organizaciones de crimen organizado. Además está totalmente demostrado que la trata de personas es uno de los 3 negocios más grandes a nivel mundial. Hay una competencia en que unos ponen al tráfico de armas y otro la trata como el segundo, ¿no? Sin embargo, nosotros como miembros de la Red contra la Trata en Guatemala, sí hemos encontrado que es el negocio más sucio mundial. ¿Por qué? Porque las drogas y las armas son productos, pero los seres humanos no somos productos. Entonces, es el peor negocio a nivel mundial porque se está explotando al ser humano. Y no solo a un grupo etario, estamos hablando que muchas veces son bebés, que son niños, que son adolescentes, que son mujeres, que son adultos también. Hay tantas formas de comercializar con el ser humano porque dolorosamente en nuestro país hay una demanda. Y entonces esa demanda es satisfecha por esa oferta. Claro. Hay 2 ángulos más que es importante comentarlos. Uno es que la trata de personas se puede dar también para órganos, que son vendidos para temas médicos. Y luego el otro ángulo que podemos comentar es que en los países donde se está hablando eventualmente de legalizar las drogas, y se ha analizado
¿A qué actividades se dedicarían los criminales si el negocio de las drogas ya es legal? Y se habla de que podría aumentar la trata de personas. Yo aquí quiero hablar, que no hemos puesto a alguien aquí en medio y que es el enfoque de derechos humanos, es la víctima. Estamos hablando de la trata del negocio, pero es doloroso comenzar a platicar que le estamos poniendo un precio en dólares o en quetzales a una virginidad, a un trabajo de 10, 12 horas de un niño. Le estamos poniendo precio a un órgano, a un bebé que lo podemos sacar muy fácilmente de un hospital actualmente y darle precio. Entonces hay que hablar más que todo. Si estamos luchando contra la trata, si estamos conscientes de un problema, ¿qué nos falta? Sentar al Estado, poner a las víctimas, vulnerabilizarlas más. Entonces el tema de trata hay que verlo de diferentes enfoques. Hay que informar a la población, pero yo creo que hay que hablar de que hay un Estado que debe ser responsable y hacer frente a este flagelo. ¿Qué tan fuerte es la legislación en Guatemala para perseguir estos casos? ¿Está funcionando o no? ¿Qué tan fácil es lograr una sentencia? Bueno, hace de 10 años para acá, son los 10 años que más normativa se ha aprobado en el país. Sin embargo, nosotros insistimos, y aquí me puede ayudar Carolina, en que la brecha entre la aprobación de la normativa y la aplicación de la normativa es un problema serio en el país. Pues no se le puede pedir a los diputados que sigan legislando si hay incapacidad de aplicar las leyes. Bueno, yo sí creo que cuando el sistema de protección de niñez pasa de la doctrina irregular, que era antes, que solo se veía a niños, niñas y adolescentes cuando delinquían o cometían un delito, entonces eran sujetos, más bien objetos de la ley y de llevárselos, ¿verdad? Ahora, a partir de este sistema de protección integral, se les ve en términos de los derechos humanos de los cuales hablaba Sandra. Sin embargo, aunque nosotros tenemos la normativa, las políticas, y yo diría que hasta la institucionalidad para trabajar con este tipo de casos, la falta de coordinación entre unos y otros, la falta de claridad de funciones que hay y el monstruo con el que se están enfrentando, hablan de una debilidad de Estado y hasta de una complicidad, porque todo lo que nosotros estábamos hablando no podría pasar si no hubiera un Estado cómplice y una sociedad cómplice. Y el Estado cómplice habla, funcionarios de justicia como clientes metidos en esto, funcionarios públicos, hay que ponerle el rostro al cliente. Claro. Y este rostro se ha quedado desdibujado. Entonces, ¿qué nos falta, por ejemplo, ahorita? Tiene que coordinar PGN, que es el que se encarga de la protección de las víctimas, Ministerio Público, que se encarga de la investigación penal, Policía Nacional Civil, de la denuncia y de coordinar para la investigación, Organismo Judicial para la aplicación de la ley, la Defensoría Pública. Es, digamos, el INASIF con la evidencia forense. Si todos ellos trabajaran, digamos, en mayor coordinación, y en eso estamos, ¿verdad?, en empujar este tipo de acciones, pero la falta de coordinación en algún momento nos llegó a poner entre la espada y la pared, y nosotros como sociedad civil haciendo lo que le competía al Estado. Entonces, claro, de verdad tenemos uno de los sistemas de niñez, a las víctimas. Teóricamente, yo diría que de América Latina mejor trabajados, de los más avanzados, de los más completos. Pero en la práctica se nos quiebra por esta falta de coordinación y por la corrupción que hay en el Estado, porque hay corrupción. Claro. Hablar de trata es hablar de corrupción. Eso es muy, muy importante. Y de impunidad. Exactamente, de corrupción e impunidad. Porque ¿por qué ha incrementado tanto las cifras de la trata de personas? Por la impunidad que existe. Y esto es un problema muy, muy grave. Entonces, o sea, aquí nosotros tenemos enfrente un organismo judicial que lo hemos tratado de fortalecer de todas las formas, pero aún así no da respuesta. ¿Y qué es lo que está pasando? Entonces, ¿cuál es el mensaje que se está enviando a la sociedad? Bueno, pues de que se puede hacer lo que sea, que no se aplica la ley, que es el país de la impunidad. Peligrosísimo. Pero aparte de todo hay una situación, yo también creo que a nivel cultural existen unas formas de trata de personas que yo quiero también poner el énfasis, en de que ha sido aceptado históricamente, como sería la trata de personas, de chiquitas, de adolescentes y mujeres jóvenes para trabajo en casa particular. Y que se ve, es lo normal. Yo voy, me movilizo a Huehuetenango, capto y ofrezco que le voy a llevar un buen salario, unas condiciones laborales muy favorables, un buen salario, traslado a la chiquita a mi casa y en ese momento ahí se cierran las puertas. Y lo que pasa aquí adentro es otra cosa.
no se respetan ninguno de los acuerdos y la chiquita está esclavizada. Y esto salió en el periódico de un caso muy paradigmático hace 2 días de una señora que tiene esclavizada 4 chiquitas. ¿Y cómo se les puede comunicar a estas chiquitas, como usted les dice, el que tienen posibilidad de escapar, de denunciar? ¿Cómo pueden recuperar su libertad? Porque este caso que salió publicado es uno de tantos que debe haber. Exacto. Las víctimas no denuncian. Tienen un miedo, exactamente. Aquí Pero es es la que situación. tienen razones. Y tienen razones. Hay amenazas muy poderosas contra su familia porque ya conocen dónde está, contra sus propias vidas. Además, ¿a qué regresan? Les dicen, vas a regresar a lo mismo. O sea, hay muchas cosas atrás de no denunciar y el terror no sobre regresan, todo. ¿Sí? Estoy hablando de algo y es que aquí quería reflejar. Estamos hablando del sistema judicial, pero no nos ponemos a pensar qué hacemos con las víctimas. La deficiencia del Estado en la atención a las víctimas es terrible. Las regresamos después de estarlas explotando, violando sus derechos, violentadas sexualmente, y las regresamos a una sociedad donde el explotador no se le dice nada, el cliente es pobrecito y son ellas las que todavía reciben el señalamiento social por haber Muchas estado no quieren incluido. regresar a sus comunidades. Y entonces hay toda una responsabilidad del Estado de acompañamiento, de seguimiento, de darles a eso una oportunidad de vida. Vamos a un corte, nuevamente regresamos a Dimensión para seguir con Trata de Personas. ¿Sabías que el 59% de las víctimas de trata de personas a nivel mundial son mujeres? El 17% son niñas, el 10% son niños y el 14% son hombres. Bienvenidos nuevamente, estamos en Dimensión. Nuestro tema de hoy es trata de personas. Se sabe que en África y Medio Oriente son las regiones del mundo donde más fenómenos de estos hay. Se habla de que entre 20 y 30 millones de personas en el mundo han sido víctimas o son víctimas de este crimen. Es terrible. En 1809, en la época de la esclavitud, se hablaba de que un esclavo podía costar más o menos $40,000 actuales. En 2009 se detectó que el precio de un esclavo moderno andaba por los $90, 400, 300 quetzales. Realmente es un flagelo que sigue, del que cuesta mucho, al que cuesta mucho combatir por todo lo que ustedes han mencionado. Cada año entre 6,000 y 800,000 personas más cruzan fronteras internacionales víctimas de este flagelo, son estadísticas que hemos conseguido. Y se habla de que el tráfico de personas genera ganancias anuales de $32,000 millones en todo el mundo. La mitad de estas ganancias son generadas por países desarrollados y obviamente, como ustedes han dicho, compite entre el segundo y el tercer lugar como el crimen que más dinero produce. Por lo tanto, es un fenómeno el que lamentablemente seguiremos viendo en el mundo y, por supuesto, un fenómeno que hay que combatir con toda la fuerza y qué bueno que están ustedes para hacerlo. En este segmento final, tratemos de ir dando el mejor aporte que ustedes puedan dar para, primero, denunciar un crimen de esta magnitud, hablar de las formas en que se puede prevenir, cómo alertar sobre todo a la gente joven del interior del país que puede ser víctima de un crimen como este, para ir pues, dando el aporte que ustedes quieren dar. Doctora. Sí. Yo comenzaría diciendo de que, si bien es cierto, el gobierno guatemalteco ha hecho muchos esfuerzos en esto, todavía falta mucho por hacer. No existe un sistema de protección, de ahí partimos. No existe un sistema de protección para los niños, niñas y adolescentes en este país. Y el que existe es revictimizante. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Como decía Sandra, en un momento dado se puede rescatar a la víctima para entrar a un sistema totalmente revictimizante, a prisiones prácticamente, y que esto no la ayuda ni siquiera y no le dan las herramientas para tener un proyecto de vida propio. Entonces, esta situación hay que cambiarla y hay que cambiarla ya. Entonces, si tenemos un sistema protector y un sistema judicial funcional, operante y efectivo, pues realmente vamos a hacer frente. Nosotros aquí somos organizaciones de la sociedad civil. Nosotros trabajamos con el gobierno.
Nosotros estamos dispuestos a coordinar y a trabajar con ellos, lo hemos hecho siempre. Ahora, necesitamos más hay poca respuestas. comunicación pública sobre este crimen y sobre todo poca educación cívica en el sentido de alertar para prevenir. ¿Qué se podría hacer en esto? Lo que pasa es que la trata es un fenómeno que lamentablemente es invisible. Pareciera que estamos tan ocupados en la cotidianidad, todas y todos, que no logramos ver que a veces tenemos a las personas enfrente sufriendo y hacemos poco por ellas. Segundo, yo sí quiero insistir muchísimo. A nosotros vivimos la experiencia diariamente de estar atendiendo a las niñas y escuchamos sus historias de vida. Pero el sistema no garantiza la protección y revictimiza a las niñas. Muchas veces las niñas tienen que contar todo lo que le pasó a 20 personas distintas. Y después tener que escuchar, como los casos de la semana recién pasada, donde los tratantes salen libres, o donde el cliente, a través de pagar una fianza, puede salir libre. ¿Cómo explicarle esto a las víctimas después de que han confiado en el sistema y han dado su testimonio para salir adelante? Creemos que la actitud de todo el Estado tiene que cambiar, porque hemos hecho mucha publicidad a pesar de que es invisible. Sin embargo, hoy por hoy las instituciones del Estado no se dan abasto para atender la demanda, no solo de atención de casos. Hay que fortalecer el Ministerio Público, hay que dotar de recursos a las instituciones, hay que desarrollar un verdadero sistema de investigación criminal. Hoy por hoy, lo que les cuesta reunir la investigación a la gente, al Ministerio Público, a la policía en nuestro país, realmente es doloroso verlo. Eso quiere decir que tenemos que profesionalizarnos más para atacar frontalmente a los que son explotadores. Y la sociedad tiene que participar mucho más, ¿verdad? Por Totalmente. la indiferencia que decía El artículo licenciada Escobar. 457 del Código Penal nos da la obligación de denunciar. La ley de protección en los artículos 55 y 56 está la obligación de denunciar. Todos estamos obligados a denunciar. ¿Cómo se logran reintegrar a su familia, a la sociedad, las personas que han sido víctimas de este crimen y cómo logran recuperarse? Bueno, esa es, digamos, es una ruta de atención integral desde el momento en que estas víctimas son identificadas, porque ellas no pidieron ser víctimas y nosotros no queremos que sean víctimas para siempre, que se quejen hasta el último día de sus vidas, sino más bien dotarlas de herramientas para que hagan vidas distintas y las vivan en dignidad. Entonces, hay un acompañamiento que dar desde el momento en que ellas entran en contacto con este sistema y con un equipo de salud integral. Y esto tiene que ver con atención psicosocial, se sigue un plan de vida, si se va a institucionalizar o no, si se le va a dar atención a la familia y no solo a la niña, hay que dar seguimiento. Muchas veces tenemos casos en que las madres o los padres están alcoholizados completamente y a dónde regresan estas chicas otra vez. Entonces tenemos que trabajar con padres y madres o con hermanos con quienes van a vivir para poder darle este seguimiento. Pero yo quiero irme un paso más atrás y hablar de que cuando hablamos de Estado, a mí me gusta ese concepto de Estado decimonónico que hablaba de que Estado somos todos, porque entonces vamos a asumir la responsabilidad que nos compete a todos, yo por los hijos de otros, otros por los hijos míos, y todo el mundo vamos a cuidar a la niñez y juventud, no solo dentro de nuestras casas, sino en sociedad. Y esto tiene que, por supuesto, demanda que las familias se integren a esto, pero hay que concientizar a los chiquitos desde que son chiquitos. Nosotros hemos tenido casos en que las niñas de 12 años se defienden perfectamente en una corte, y esto tiene que ver con que sí entienden y sí se les puede hablar, claro, y sí se les puede decir que es en su entorno más cercano donde está el que las engancha. El engaño nunca está mucho más lejos de 1 kilómetro, está ahí cerquita, les va a tocar la puerta a su casa o es alguien incluso que muchas veces ellas o ellos conocen y se lleva a los niños porque ellos tienen confianza con esa persona. Incluso los padres o madres que los entregan es porque los niños creen en ellos. Entonces, es todo un sistema el que tiene que dar respuesta a esto, pero también tenemos que trabajar con ellos y no dejar que, y aquí tengo que decirlo, que los medios de comunicación mediaticen el problema, porque no nos interesa digamos, que se está armando un caso y que los medios de comunicación lo abran para dejarlo caer, porque nos interesa que se conozca el problema, no que se ponga en boga o que se haga una moda. Es algo mucho más profundo. Hay que sensibilizar sociedad y trabajar con todos los sectores que nos toca, ¿verdad?
Cuando usted decía el Estado somos todos, en todo caso la alerta que hay que dar es de que toda la sociedad tiene que observar dónde puede detectar que se está dando este crimen y denunciarlo. Porque sin duda alguna, como se ha dicho tanto, tiene esa invisibilidad que lo hace tan difícil de encontrar y que es una tragedia humana. Y yo quisiera agregar una cosa que ha sido muy importante. Cuando resulta que una niña o un niño dan el testimonio y su pariente más cercano, madre o padre, les cree, se sienten muy respaldadas y continúa de manera mucho más fácil el proceso. Pero cuando la madre les dice eso es mentira, tú saber qué hiciste para que te hicieran eso, o el padre le dice eso no es verdad, nadie le cree, el caso termina cerrándose. Los adultos que están cerca de quienes dicen eso tienen que observar las conductas, pero además creerles, claro, porque para nosotros ha sido fundamental. Nos quedan 40 segundos, un mensaje de cierre. Bueno, para la Procuraduría de Derechos Humanos más vale prevenir que curar una víctima. Doctora. Considero que es muy importante que los padres realmente apoyen a sus hijos. Es verdaderamente lamentable que en cuestiones, sobre todo de cuestiones sexuales, nunca, o al menos en muchísimas ocasiones, se les cree. Y esto es gravísimo, esto es gravísimo. Es la decepción más grande que puede tener una chiquita. Y de ahí empieza la revictimización. Señores, no revictimicen a sus hijos, créanles, son sujetos de derecho. Nadie va a inventar horrores tan más graves como son estos. Es que así, por favor, había que tomar... Muchas gracias, qué bueno que Guatemala cuenta con ustedes para combatir esta tragedia humana y sin duda alguna hay que seguir muy alerta porque es un tema que no termina aquí. Gracias por habernos acompañado en nuestro programa y a ustedes también gracias por estar con nosotros una semana más. Los dejamos con Dimensión Reflexión. Hasta la próxima. La trata de personas atenta contra la dignidad humana, dejando huellas en la vida de las víctimas. Dentro de los síntomas principales que nuestras adolescentes presentan después de haber sido víctimas de violencia sexual o de trata son el síndrome de estrés postraumático, que esto puede traer llanto, pesadillas, flashbacks, temor, ira, tristeza, cambios de humor, de pronto están contentas, luego lloran o están agresivas porque de pronto tuvieron un recuerdo, de pronto soñaron algo, entonces todo esto las traslada a la situación o al acontecimiento que ellas vivieron, ¿verdad? Algo muy importante que tenemos que tener presente es de que si bien los síntomas varían de persona a persona, toda la sintomatología que ella presenta son normales ante una situación anormal que le sucedió en su vida, ¿verdad? Luego de ser rescatadas, las víctimas necesitan diferentes tipos de apoyo que les ayuden a superar el drama vivido. El equipo de psicología pues les da un acompañamiento desde el principio, lo que nosotros llamamos primeros auxilios psicológicos. Si la adolescente viene como en estado de llanto o de mucho temor, pues se le estabiliza, se trata de que ella pues crear un vínculo de confianza y de seguridad con ella, se le explica su proceso legal, ¿verdad? Porque ellas manifiestan mucho temor porque piensan que otra vez o sienten que otra vez van a estar como en cautiverio, entonces se les cuenta, ¿verdad? Que este ya es un espacio seguro, que este es un espacio en el que se les va a ayudar con todos estos hechos traumáticos que vivieron. Luego de que ellas ya pasan todo este proceso de adaptación, pues inicia nuestra fase, ¿verdad? Nuestra segunda fase, que es enfocada en las necesidades que ella está viviendo en este momento. Encontrar un vínculo seguro, de pronto es su familia, de pronto es su mamá, su papá, se le pregunta inmediatamente cuáles son sus proyectos de vida, ¿verdad? Se enfoca de una vez a su proyecto de vida a corto plazo en esta etapa. Lo que se trata más que todo en el espacio terapéutico es de que ellas vuelvan a recobrar la confianza en ellas mismas, a que tengan el control de su vida y de sus pensamientos, porque fue lo primero que a ellas les destruyeron o les quitaron, ¿verdad? Que sepan que tienen gente que las ayuda, que están cuidadas, que no les va a volver a pasar lo mismo. Entonces trabajamos mucho en la confianza y seguridad en ellas mismas.
La trata de personas es un crimen penado por la ley. Si conoces de algún caso, es tu obligación denunciarlo. La Policía Nacional Civil, la Procuraduría General de la Nación, el Ministerio Público y la Procuraduría de los Derechos Humanos pueden recibir denuncias.